estamos con Daniel Ferminades. ¿Qué tal, Daniel? Buen día. Compartiendo, bueno, la mesa. Ya en otras oportunidades hemos tenido el gusto de que nos visite. Por primera vez ahora en la radio Vorterix. Y nosotros explicamos antes que llegase cómo son las charlas que normalmente das, cómo son las conferencias, cuál es la metodología, y un poco estamos tratando de implementar lo mismo, es decir, para que la gente pueda escuchar a través de la radio. Entonces la idea era ir haciéndote preguntas como para escucharte, y bueno, teníamos una como para empezar, que sí, Gloria no está, pero quedó presente. Dejó su preguntita. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bien, bueno. Bueno, lo que te pregunta Gloria dice: te he escuchado hablar mucho sobre el amor. También, ¿qué es el impulso de una nueva vida? Es la energía del amor y de la voluntad en conjunto. ¿Nos podrías explicar sobre la energía de la voluntad? ¿Cómo podemos acceder a ella? Bueno, como siempre, marco para que la voluntad con toda su fuerza cumpla con ese objetivo de ayudarnos a alcanzar lo que es el propósito que tenemos en la vida, o si entendemos el propósito que Dios tiene en la vida y queremos alcanzar. Necesitamos tener en claro cuál es ese objetivo, ¿no? Porque si no tenemos en claro la dirección hacia dónde vamos, a dónde debemos de llegar, tener voluntad muchas veces no es suficiente cuando, como digo y repito, no tenemos en claro a dónde nos dirigimos. Si no tenemos en claro a dónde nos dirigimos, quiere decir que de alguna manera hay cierta confusión. De camino puede que se nos aparezcan opciones, posibilidades, alternativas para alcanzar un objetivo que no tenemos en claro. Entonces a veces la voluntad la aplicamos mal, ¿no? En seguir caminos que no nos llevan directo a donde queremos ir, sino que nos entretienen con, bueno, posibilidades que se aparecen o facilidades que se prometen, o ofertas que surgen a lo largo de este camino que nos prometen llegar con más facilidad, con menos complicación, más rápido, y bueno, muchas veces nos desvían del verdadero camino que tenemos que seguir, que es el de que a través de nuestra vida diaria, cotidiana, en todo lo que hacemos, poner más amor, o sea, crear con amor a partir de lo que hacemos, ¿no? De nuestra vida, en el trabajo, en nuestra familia, en la calle, en donde quiera que nos encontremos, poner amor, que es en definitiva lo que vemos que falta cuando vemos a través de los medios de comunicación tanto dolor, violencia, abuso, y en nuestra propia vida vemos muchas cosas que no nos agradan en nuestro entorno, las personas que están cerca. Y básicamente todos estos desórdenes o desarmonías son porque de una o de otra manera faltamos a ese amor, ¿no? Que tenemos que poner de manifiesto en todo momento. No como estamos acostumbrados, parece, en esta sociedad, a ponerlo nada más que sobre, o volcarlo, ¿no? Sobre aquellas personas que se han unido a nosotros de alguna manera amorosamente o de nuestra consideración. Son personas a las cuales merecen ser atendidas con amor, y hay otras personas a las cuales nos consideramos de esta manera. Estas cosas las tenemos que cambiar, empezar a poner más amor en todo lo que hacemos, y esa, entiendo yo, es la voluntad superior, ¿no? La voluntad que nos lleva a vivir en un mundo mejor a todos, y por lo pronto empieza a cambiar la propia vida de uno, por poner el amor de manifiesto. Y también entonces, a partir de que uno lo pone de manifiesto, esto empieza a afectar a otras personas, aquellas que lo toman para construir o como un bien que consideran que pueden hacer propio, y esto, bueno, mejora la vida de cada uno, mejora nuestras relaciones, y en la medida que se va multiplicando, se va replicando en la vida de otros, empezamos a cambiar este mundo de a poco. Si tenemos voluntad
de cambiar este mundo, si queremos cambiarlo, si queremos mejorar nuestra propia vida, inevitablemente ese cambio va a traer también cambios en nuestro entorno, porque en la medida que empecemos a ser diferente a lo que hacíamos, también muchas personas que hoy están cerca nuestros, porque tenemos muchas cosas en común, en la medida que muchas de estas cosas las comencemos a cambiar, ya no tendremos tantas cosas en común y habrá personas que se apartarán. Me apartaré porque entenderé que ya no tengo que compartir con determinadas personas, y esto también me arrimará a otras personas que estén más en sintonía con esta vida que ahora entiendo quiero vivir, que es seguir un propósito más amoroso en mi vida y aplicar toda la voluntad que está en mi interior para alcanzarlo, es decir, dispuesto a enfrentar el propósito, a enfrentar las barreras o las limitaciones que se aparezcan para superarlas, ¿no? Para trascenderlas, siempre, como digo, con amor. La voluntad es difícil de conocerla en toda su fuerza, para muchas personas es difícil aparentemente encontrarla, pero yo entiendo que básicamente se vuelve complicado cuando uno no tiene en claro cuál es el objetivo, cuando uno quiere de alguna manera alcanzar un mundo mejor y a la vez no quiere dejar de hacer las cosas que hace que son incorrectas. Entonces es difícil encontrar un equilibrio entre esos extremos en donde queremos hacer el bien, pero a la vez el mal nos tienta o es una debilidad para nosotros y muchas veces caemos. Hay que tomar una decisión de qué queremos hacer y como que entregarnos de lleno a esto, ¿no? Yo un poco que se resume, yo tenía un par de preguntas, ¿no? Pero escuchándote y uno que te ha escuchado tantas veces se resume a lo que estás diciendo ahora, pero de todas maneras, como para que la gente que nos escuche pueda ver una beta, un costado diferente, lo que yo me decía es cómo contactarnos con ese mundo del espíritu, con ese mundo que por ahí está presente a través de lecturas que hemos tenido, de creencias, de lo que nos han dicho familiarmente, es decir, cómo uno va a través de las tradiciones diciendo, bueno, Dios existe, este es el camino, es decir, cómo podemos familiarizarnos con ese mundo espiritual que en la vida diaria nos cuesta verlo. Como que nosotros en la mesa esta o en el programa hablamos mucho de la experiencia que tenemos, que hacemos, qué nos pasó en el día, qué nos pasó en la semana, qué nos ha pasado antes, pero esa parte espiritual que está presente y que por ahí se nos aleja o no la vemos, ¿cómo hacemos para acercarnos o traerla a lo que es la vida cotidiana? Creo que el principal error a través del tiempo ha sido pensar que contactar con el mundo espiritual es como hablar con fantasmas desde nuestra materialidad, ¿no? No queremos dejar de ser las personas materiales que somos, que nos mueve en este mundo el conseguir todo lo que está en relación a lo que nuestros sentidos pueden captar, ¿no? Las cosas materiales. Pero sin querer abandonar esto, queremos entrar en contacto con un mundo espiritual, pero ese mundo espiritual es al que pertenece nuestro propio espíritu. Entonces, desde nuestro espíritu tenemos que buscar entrar en ese contacto, pero antes de querer desde nuestro espíritu hacer este contacto, primero tenemos nosotros como personas materiales o más centradas o depositando más atención en lo material, comenzar a prestar atención a nuestro propio espíritu. Entonces nuestro espíritu nos empieza a decir qué es lo que necesita, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. La conciencia nos habla, ¿no? El espíritu nos habla a través de la conciencia y nos marca qué está bien y qué está mal. Hay muchas cosas que no las vamos a ver con claridad de entrada, pero muchas sí vamos a ver con más claridad y vamos a empezar a tomar decisiones diferentes a las que tomamos a diario, basándonos nada más que en lo material. Como
sucede a veces en la vida religiosa de muchas personas. Pasamos muchos días, la mayor parte de los días de nuestra semana, atendiendo las cosas del mundo, o como dicen las escrituras, los asuntos del César, y muy poco de esa semana, a veces apenas un par de horas, tratando de atender o prestar atención a lo que se dice desde el mundo del espíritu. No importa en sí el tiempo que le dediquemos, sino la calidad de ese tiempo. Si en esas 2 horas en la semana atendimos al espíritu y entendimos lo que el espíritu nos dice, y el espíritu nos habla de que el mundo al que él pertenece no es posible con la materia alcanzarlo, sino que está más allá, es más sutil. Las cosas que son de valor en el mundo material para el espíritu no lo son. El espíritu nos habla de otros valores. Si en esas 2 horas nosotros escuchamos al espíritu de esa manera y tratamos a lo largo de la semana de llevarlo adelante de esa forma, de que se haga a través nuestro, de que se cumpla, ¿no?, ese propósito a través nuestro, las cosas se van aclarando y se van facilitando para nosotros, de entrar en contacto con nuestro propio mundo espiritual, nuestra realidad espiritual. Somos un espíritu a través de una materia. Nos identificamos normalmente, cuando nos vemos al espíritu, más con el ego, y decimos yo soy esto, yo soy aquello, yo quiero tal o cual cosa, y nos separamos, ¿no? Porque al decir yo nos tratamos o nos consideramos como un individuo especial, particular, que de alguna manera lo somos, pero dentro de nuestra particularidad, nuestra individualidad, tenemos que cumplir con un propósito que ha de beneficiar a todos. Entonces somos una sociedad, somos un reino, el humano. Ese reino humano consta con miles de millones de individuos, pero cada uno de estos individuos tiene que cumplir con su misión, con su tarea. Si la misión la entendemos proveniente desde el espíritu, lo que nos va a inspirar siempre es construir para bien de todos, y lo que es para bien de todos siempre está hecho con amor. Cuando hacemos con egoísmo, en general lo hacemos para bien personal propio. Y esto que parece ser la ambición de muchos, a la larga o a la corta o en el presente, nos aparta, nos aleja, nos separa. Porque como individuos nos comportamos, tratamos de tomar del mundo algo que está para todos y hacerlo propio, personal, entonces empezamos a fragmentar, a separarnos. Y empieza por ser cosas materiales que parecen no tener a veces importancia o ser pequeñas, y después empieza a haber otros distanciamientos con la realidad de las personas, en el contacto con las personas, ¿no? Ya no sabemos dirigir una palabra, no sabemos de lo que es la educación, el considerar al otro. Empezamos a volvernos de a poco más egoístas de lo que pensábamos, de lo que entendíamos. Y llevamos adelante una vida tan egoísta que muchas veces no queremos ver, y sí dedicamos más tiempo en ver lo que hacen los demás, y siendo que lo único que podemos cambiar es nuestra propia vida, no lo que hacen los demás. Entonces, bueno, empieza el cambio por uno, empieza por uno o en uno, atendiéndose el espíritu, y desde ese espíritu que voy descubriendo en mi interior y comienzo a atender, empiezo a entrar en contacto de a poco con la realidad del espíritu, en los planos del espíritu, en el mundo del espíritu. Pero si quiero entrar en contacto con ese mundo del espíritu para obtener algo que en el momento me favorece o quiero, para luego hacer con eso en el mundo lo que es mi voluntad y no seguir un propósito de unificación para con todos los demás, va a ser difícil que yo entre en contacto, ¿no? Entonces, bueno, es difícil que la gente pueda entrar en contacto, no es común, y hay muchas personas que dependen para entrar en este contacto de otras personas que leen sobre lo que es ese mundo del espíritu, que le hacen interpretación según su propia experiencia, y bueno, uno se apoya en lo que otros dicen y se priva uno de hacer esa experiencia. Y yo sé que el Padre nos ama a todos por igual, y más allá de lo que hagamos, Él no ama lo que está mal hecho. Entonces Él ama a sus hijos,
y Él quiere que sus hijos vivan a través de ese que es su amor, para que las cosas comiencen a ser bien hechas. No importa la religión a la que pertenezcamos o no pertenezcamos a ninguna religión, no importa esto. Lo importante es que pongamos amor en lo que hacemos. Está visto que las religiones van sumando personas que tienen la necesidad de entrar en contacto con la realidad del espíritu, y cada vez son más multitudinarias. Hay religiones que tienen milenios, hay algunas que son más nuevas, hay muchos grupos que se van formando, hay sectas que nacen, que son cerradas, grupos en donde no se le permite acceder a otras personas y se manejan conocimientos que son ocultos para la mayoría. Es decir, hay un movimiento que demuestra que hay una necesidad en el mundo por entrar en contacto con esa realidad del espíritu. Pero yo aconsejaría no buscar la magia, sino entrar en la realidad de poner más amor en lo que hacemos. El Padre, que es amor y nos hizo a su imagen y semejanza, creadores en amor. El Padre crea en amor, nosotros podemos y debemos crear en amor, es una decisión nuestra. Si creamos egoístamente, esto puede que nos haga sentir mejor a nosotros en lo individual, pero que perjudique a otros, ¿no? A la larga o a la corta. Si esto se replica en la vida de todas las personas y vivimos por ese egoísmo, nos separamos cada vez más. Cada vez hay más molestia, cada vez hay más diferencias. Cada vez buscamos más aislarnos cada uno de nosotros para evitar de entrar en contacto con los problemas que los demás tienen, porque no nos alcanza el tiempo siquiera para tratar los propios, entonces nos apartamos de los problemas. El espíritu nos habla de participar en todo esto, de participar para ayudar a un cambio, para promover cambios para bien. Los cambios para bien nos hablan de un futuro mejor, pero también de una realidad y un presente que hay que modificar, que no podemos seguir aceptándolo así tal cual como se presenta sin hacer algo para cambiarlo. Y cambiarlo es generar una revolución interior en nuestra propia vida. No es sumar fuerza entre personas para traer complicación al mundo o a los demás, sino para traer el bien. Y para traer el bien, ese bien que queremos ver manifiesto en el mundo, tenemos que comenzar por nosotros mismos, que somos parte de ese mundo. Por eso el cambio comienza por uno. Ese mundo del espíritu es posible de alcanzar o contactar en la medida que uno hace contacto con su propio espíritu. Todo a mí siempre me lleva a entender que parte de mí el trabajo y el cambio, ¿no? Parte o empieza por mí. Es decir, atender mi propia necesidad, mis propias faltas, ver mis posibilidades, ver mis limitaciones y buscar de trascender estas limitaciones para poder llegar a ver o a contactar también con la necesidad de los demás y no tan solo la propia. Bueno, no sé las preguntas cómo las vamos a ir manejando. Yo me decía, en esta elección que cada uno puede realizar o tiene la prerrogativa de llevarla adelante, tomada la decisión, ¿hay trabajos diferentes? Es decir, ¿uno tiene una misión determinada o lo que cada uno tiene que hacer es similar, es parecido? Es similar y parecido desde que lo que nos debe de impulsar es siempre el amor más puro posible, ¿no? Que es aquel que busca de unirnos. El amor egoísta en el que estamos acostumbrados a vivir nos separa, porque nos lleva, aunque es la base de la sociedad, a conformar familias que se aíslan de las demás familias, ¿no? Entonces, yo me limito en el alcance de mi amor porque no soy capaz de llevárselo más allá que hasta donde alcanzo, que es a mi esposa y a mis hijos y para con mis padres y tal vez a algunos amigos con los que puedo compartir. Es decir, normalmente en donde me resulta más fácil, yo vuelco ese amor. Si yo puedo ir más allá, si yo no lo limito a este amor, que no quiere decir que deje de
dárselos a aquellos Claro. que son los míos, es decir, conformé una familia y en amor debo de sostenerla y acompañarla, pero ese amor no debe estar limitado a llegar nada más que a ellos, sino que también puede ir más allá, y es un amor, si se quiere, diferente en la manera de llegar y de entregarse, ¿no? Porque yo trabajo para llevar el plato de comida a la mesa de mi familia, y con lo que gano y con lo que hago no puedo llevarlo a la mesa de todo aquel que necesita. Entonces el amor que voy a llevar tal vez será más en una palabra o en prestar mis manos también para ayudar a construir en la vida de los demás, en hacer silencio y escuchar lo que el otro necesita o tiene para expresar, porque también estoy aprendiendo. Hay personas que pueden irse, si se quiere ver como un extremo, a consagrar su vida en ese servicio, ¿no? de servir al Espíritu o servir a Dios, y entonces buscar de alejarse de todas las cosas que tengan que ver con el mundo, que estén en contacto con el mundo, con lo material, o estas ambiciones que en el mundo material podemos llegar a tener, y entonces uno se aparta y atiende exclusivamente, específicamente, porque lo siento, lo entiende como su vocación, hace de su vida como un sacerdocio, ¿no? Es decir, vuelca todo su tiempo en atender la necesidad del prójimo, y lo que entiende o siente o sabe es la necesidad del Padre, llegar a los demás con esa realidad del Espíritu, para ayudarles a entrar en contacto personal con todo esto. Hay formas, cada uno tiene que ir encontrando esta forma, ¿no? Pero nunca es así como muchos lo toman, que o es una cosa o es la otra, o es el mundo material o es el mundo espiritual. Porque si tomamos el mundo material, lo podemos llevar adelante gracias a que tenemos un espíritu, porque la vida la tenemos por el espíritu, y aunque deseamos hacer cosas materiales, es desde nuestro espíritu que esto se nos hace posible. Cuando el espíritu parte de este mundo, nos quedamos sin vida, como decimos, ¿no? Nos llega el tiempo de partir, y no podemos seguir adelante. El espíritu está presente siempre. Si tomamos el camino espiritual, como muchos piensan, que es dejar de lado las cosas materiales, las personas a las que lleguemos con el amor que tenemos que llegar para ayudarles a vivir mejor su vida y a mejorar la condición del mundo también, nuestras relaciones, serán personas que estén en el mundo teniendo que atender su familia, sus trabajos y todas las complicaciones que se presentan en todo esto, ¿no? En el diario vivir. Entonces tenemos familias las cuales tienen hijos adolescentes y sabrán de los problemas que a veces llegan a nuestra vida, porque ellos están cambiando, están adoleciendo, entonces están en una crisis de tener que dejar de ser niños o jóvenes para pasar a ser adultos, y no es tan solo lo que ellos pasan en su interior, sino también cómo nosotros los condicionamos y les exigimos, porque queremos que eso ya pase en un día, que en lo posible al día siguiente, cuando amanezcan, ya sean adultos y dejen de adolecer, y no, son procesos de tiempo. Pongo un ejemplo nada más de las cosas que tenemos que vivir. Esto tiene que ser atendido con amor. Yo no le podría aconsejar a un adolescente o a un padre que tiene tal vez problemas en esa relación con su hijo adolescente, que lo vuelva espiritual, o que le hable de las cosas superiores, o tan solo de lo material. Es decir, cómo llevar todo esto en equilibrio, cómo aprender uno a conocerse a sí mismo, ¿no? Cada uno tiene que encontrar su labor, pero siempre ir creciendo en amor tiene que ser el objetivo de todos, tratar de prestar cada vez una atención más fina, más delicada, más profunda, a poner amor en todo lo que hacemos, y cada vez con más pureza, cada vez con mayor alcance, y así vamos ampliando también nuestro campo de alcance o de servicio, desde tener nuestras familias, desde tener un comercio, desde consagrar nuestra vida específicamente, atender los asuntos del espíritu, no importa, desde donde sea, ir creciendo, cada uno en su lugar. De hecho, vemos que cada uno vive en su hogar, cada uno es parte de una familia, cada uno pertenece o trabaja en determinado lugar, como propietario de una empresa, como empleado de una empresa. Es decir, cada uno en su lugar tiene que hacer sus tareas, y
si cada uno, desde este lugar en el que estamos, empezamos a poner más amor, bueno, no hace falta que yo explique más allá de lo que esto significa. Es decir, las cosas tienen que cambiar y van a mejorar. No todos, lógicamente, a esto lo verán bien, porque cuando hablamos de igualdad y de que más justamente se reparta lo que hay en el mundo, los que tienen menos lo aplaudirán, los que tienen más posiblemente no. Esto es así, ¿no? Porque les ha costado trabajo, esfuerzo, alcanzar todo lo que tienen y no están de acuerdo con llevarle esto a alguien que no hizo esfuerzo para tenerlo, tan solo por compartir. Entonces tampoco es que todos nos van a festejar a la hora de que hacemos algo positivo. Hay personas que quieren hacer solo positivo para sí porque viven egoístamente. Hay otras personas que salen de ese egoísmo y tratan de ser positivos en su relación o en su construcción o en su aporte social para con todos. Depende de cada uno. No tenemos que hacer nada que no sea posible para nosotros. En la medida que hagamos lo posible, lo que hoy parece imposible, lo tendremos más cerca, ¿no? Porque empezamos a caminar y vamos de a poco acercándonos a aquello que hoy nos parece imposible. Entonces, vivir el presente. En el presente, ¿qué es posible? ¿Qué puedo cambiar? Yo estoy hablando de un futuro, de un mundo mejor. Muchas personas hablan y esperan esto, pero ese futuro mejor algún día podrá ser alcanzado si hoy, en el tiempo en el que vivo, que es el presente, estoy haciendo algo para que eso sea posible. Si hablo de un futuro mejor en donde habrá cosechas abundantes para que todos podamos alimentarnos, tengo que partir de la realidad de ver qué es lo que hoy estoy haciendo. Y hoy estoy trabajando la tierra, estoy preparándola, estoy sembrando, estoy dispuesto a cuidar lo que ha de germinar y crecer para un día fructificar, para tener ese futuro mejor. Todo empieza por hoy. Entonces, ¿hoy qué hago? ¿Hoy en dónde estoy? No es dejar de hacer lo que hago, sino hacerlo mejor. Eso es ir superándonos y nos encontrará la vida dispuestos en el presente a superar lo que se presente a su debido tiempo, ¿no? En la medida que aparezca, dispuestos a cambiar, dispuestos a producir un cambio. Cada uno desde su lugar, cada uno tiene que encontrar su tarea, su misión. No, como digo, no es dejar las cosas materiales y volverse al espíritu, no es dejar el espíritu a lo material, es llevar todo con equilibrio. Yo lo que reflexionaba recién al escucharte, Daniel, es como que uno, desde el lugar en que está, lo que tiene que hacer es un cambio de expectativa, un cambio de una predisposición distinta, tener como una elección de vida diferente para después empezar a transitar. Es decir, como que no es mágico, sino que elegirse para después empezar a transitar. Claro, es un trabajo, es construir, es día a día, es momento a momento, es estar atento para no dejar pasar la oportunidad de hacer nuestro aporte, de crecer, de tomar lo que nos corresponde. Es aprender en todo este proceso a ser justos, tomando de la vida lo que nos corresponde y no todo aquello que se presenta fácil de alcanzar, sino tan solo lo que nos corresponde para no llegar a tener en un futuro muchas veces problemas para tratar con cosas que en su momento tomamos, pero en el tiempo no sabemos cómo sobrellevar o sostener. Es un trabajo de atención constante el vivir una vida amorosa, dispuestos a vivir amorosamente en todo momento y saber medir también de las consecuencias de todo esto, ¿no? Porque no es tan solo estar y presentarse dispuesto hoy o proclamarse uno dispuesto, sino que ¿qué voy a hacer yo luego cuando tome las decisiones que tomo de las consecuencias que esto traerá en mi vida? Yo no estoy solo, tengo mi familia, entonces también lo que yo haga y las decisiones que tome les afectará a ellos. Tengo personas que trabajan conmigo, trabajan para mí, para las cuales yo trabajo, es decir, siempre afectaré a alguien
cuando lo que estoy haciendo trae consecuencias, lógicamente. Entonces, si es para bien, tiene que ser siempre orientado a ser para bien de todos y no tan solo para un bien personal. Claro. Sostenerlo en el tiempo. Hay una pregunta de Sergio, que era, Enzo. Sergio nos pone: ser justo es interpretado por algunas personas como carente de amor. Poner orden también se interpreta como falta de amor, por más que se cuide la forma. ¿Cómo hacer para que el amor prevalezca siempre? Claro, es que hay gente que confunde ser justo con ser bueno. Y ser justo es hacer lo que corresponde, más allá del bien y del mal. Es lo justo. Cuando nosotros somos justos, a veces las decisiones que tomamos o las cosas que decimos, a alguno no le cae en gracia o se siente mal por eso, ¿no? Por lo que estamos diciendo, porque parecemos faltos de amor, porque no estamos considerando tal vez a la otra persona o aparentemente en la decisión que tomamos las consecuencias que traerá para otra persona, pero no estamos queriendo ser buenos, que sería tal vez dar más de lo que corresponde o poner más de lo que es necesario, sino que estamos tratando de ser justos y lo justo es dar lo que corresponde. ¿Podemos poner algún ejemplo para poder entender mejor esto? Si llegan a nuestro hogar, como muchas veces puede pasar, ¿no? Y un niño golpea la puerta pidiendo una moneda. Hay personas, yo lo he escuchado, no ha sido mi caso, pero personas que le han ofrecido trabajo, le han ofrecido tal vez 1 hora, 2 horas, cortar el césped del parque de su casa o limpiar o ordenar, y a cambio de eso le iban a dar una suma de dinero, y esto fue despreciado. Ahí podemos ver nosotros, ¿no? ¿Qué es justo y qué es ser bueno? Tal vez una persona buena, esto entiendo yo, trataría de darle lo que está pidiendo, la moneda o el billete o algo en ese momento para salir de esa situación. Una persona que intenta ser más justa considera que tiene que aprender a valorar el dinero y el esfuerzo que hay que hacer para obtenerlo. Entonces tal vez le ofrece trabajo para ganárselo. Esto no tan solo le será útil en ese momento que va a obtener lo que busca, sino que también está recibiendo una enseñanza de que si procura buscar un trabajo, podrá tener todos los días asegurado un ingreso y hacerse un poquito más responsable. Es delicado esto, ¿no? Para discernir qué es justo y qué es ser bueno. Siendo aún buenos, por supuesto, y buscando de ser justos, en ningún momento debemos dejar de poner amor en lo que hacemos. Ahora, cuando yo pongo todo el amor con la intención de ayudar y con la intención desinteresada, no espero recibir algo a cambio, sino que hago el esfuerzo que esté a mi alcance para hacer algo por los demás, pongo ese amor a través de una obra de manera que también sirva como ejemplo y no tan solo en el objetivo que trato de alcanzar en lo que estoy brindando. Esto no garantiza que los demás lo vean de esa manera, así como yo lo estoy haciendo, porque hay personas que pensarán que podría haber hecho más, que hice poco esfuerzo, que no fui concretamente con lo que demandaban o exigían, sino tan solo llevé lo que estaba a mi alcance. Es decir, yo no espero agradar a los demás con lo que estoy haciendo, hago todo lo que para mí es posible. Esto tampoco hay que tomarlo como excusa para no hacer mucho esfuerzo. Uno tiene que entender de que es capaz, qué es lo que uno puede sostener, qué es lo que uno a través del tiempo puede acompañar cuando uno manifiesta lo que manifiesta. Es decir, si a esa criatura yo le pude dar trabajo un día, también decirle o aclararle que no siempre le podré dar trabajo,
o a veces no le daré trabajo, pero le podré dar una palabra, si puede haber un diálogo, y junto con esa palabra darle un apoyo, una asistencia material, porque lo que necesita tal vez es alimentarse o arroparse, pero ver cómo podemos a diario nosotros hacer lo que corresponde según lo que son nuestras posibilidades, según lo que entendemos es de bien para todos, y tal vez no estar tan atentos a cómo los demás lo toman o lo interpretan, o que no dependa de esto que hagamos o no, porque a veces hacemos las cosas bien, pero las personas no lo ven de esa manera y consideran que hicimos poco o que no fue suficiente, entonces no se ve el bien que hicimos, sino que recibimos una crítica, y por esta crítica que recibimos nosotros sentimos o entendemos que no tiene sentido seguir así adelante en la vida, obrando de esta forma, porque no es interpretado, porque no es valorado, porque pudo haber sido visto el obrar como desprovisto de amor, y en realidad no es que faltó amor, sino que no fue visto o valorado por los demás. Hay que saber ubicarse, ¿no? Una persona que necesita alimentarse para poder seguir viviendo y para poder vivir un día más, hablarle de amor es importante, y llegar con amor y con disposición amorosa a su vida es importante, pero lo más importante tal vez hay que entender en ese momento es proporcionarle un plato de comida, lo que esté a nuestro alcance. Es decir, hay que ser realistas y saber ver esto, qué es lo que nos corresponde hacer en cada momento, y no es no darle importancia, pero no vivir pendiente de lo que los demás están diciendo, porque no siempre es bien visto lo que uno está haciendo, ¿no? Bueno, esto pasa en todas partes, pasa en nuestro hogar, que hay diferencias de cómo se ve lo que hay que hacer, pasa en un trabajo, pasa en la política, pasa en la religión, pasa en muchos lugares, ¿no? Hay personas que ven que el mejor camino a seguir es tal, y muchos lo siguen, y otros que están siguiendo otro camino que piensan que en realidad es la salida, critican a los otros. Es decir, si todos nos pusiésemos a ver o a valorar o nos frenáramos en lo que tenemos que hacer por la visión que tienen los otros, tal vez ninguno haríamos nada. Entonces, tratar de hacer para bien de todos, nunca va a traer perjuicio para nadie. Entonces, no pensar tan solo en uno. Es de esta manera vamos saliendo de nuestro egoísmo, vamos conociendo el amor de una manera más amplia, con un mayor alcance, y empezamos a sentir o a participar un poquito más también de la necesidad de los demás, porque esa visión más ampliada que nos da el amor nos permite que la necesidad del prójimo comencemos a sentirla de a poco como propia, y de esa manera nos vamos moviendo por este camino de ir tomando conciencia, de ir reconociendo, como ya hablábamos al principio, de lo que es la voluntad y lo necesario que es alcanzarla, y de aprender a diferenciar principalmente en lo que estamos haciendo de cuándo se pone amor, cuándo se es justo, cuándo se es bueno, cuándo se hacen las cosas de manera equivocada. Empezar a poner ese orden en nuestra vida nos ayuda a tener una vida más clara, una visión más clara, no tan solo de lo que tenemos que hacer o de lo que pasa en nuestro interior, sino también muchas veces de la necesidad del momento, de la situación que tenemos que tratar. Daniel, yo una pregunta que se estaba pensando es, somos criados desde chico, y en este mundo lo que la mayoría pensamos es que venimos para triunfar, para enriquecernos, tener mayor posesiones físicas, y eso es como el objetivo a alcanzar por todos, ser reconocidos y tener una hermosa familia en algunos casos, en otros no, pero tener cada vez más dinero es tener mayor poder. ¿Por qué tenemos que prestarle atención al amor, al mundo espiritual? Si aparentemente
lo que todos ven como el objetivo a seguir, el éxito pasa por el otro lado. Yo pensaba hace un tiempo atrás, ¿no? Es algo que lo pensaba así y la pregunta que se me hacía cuando por ahí no me sentía bien es: tal vez tendré que alcanzar mayor poder o mayores valores económicos, porque pienso que muchos pensamos de esa forma. Bueno, si uno sale un poco de ese pensamiento que se genera desde la propia formación de uno, desde el conocimiento que uno puede tener, y uno se proyecta alcanzando este objetivo, ¿no?, que uno tiene en la vida. Si fuese posible para nosotros, nos imaginamos ya viviendo en esta realidad, de que no nos falta nada de lo que necesitamos, de que tenemos en abundancia, de que tenemos asegurado nuestro futuro, nuestro porvenir. ¿Para qué estamos haciendo esto? Para tener felicidad, para tener tranquilidad. Tranquilidad podemos tener en lo material, porque a lo mejor estamos seguros que nada nos va a faltar, pero tener tranquilidad no precisamente es tener felicidad. Porque ¿qué es lo que nos hace feliz? Que no nos falte nada de lo que podamos llegar a necesitar, que no le falte nada de lo que pueden llegar a necesitar a nuestros seres queridos, a aquellos que están cerca nuestro, y ahí se termina la felicidad. Si podemos, si nos hacemos la imagen que estamos haciendo, incluimos dentro de esta imagen o de esta realidad la necesidad de otras personas que no pudieron alcanzar siquiera lo básico, lo necesario. ¿Puedo ser yo feliz poseyendo todo lo que soñé, cuando al lado hay una persona que no tiene lo básico, lo que necesita, por lo menos para subsistir? Entonces, si yo entiendo que no puedo ser feliz a la hora de que contemplo a los demás con sus necesidades, tal vez busco de encerrarme en mi egoísmo y pienso tan solo en mi felicidad, teniendo todo lo que yo busco y ambiciono y para lo que trabajo. Si se diese en todo el mundo que cada una de las personas pudiese tener todo lo que sueña, lo que ambiciona, ¿cómo sería este mundo? La realidad es que no es posible. Entonces eso es un sueño que no es posible y que no debemos de perseguir. No debemos perseguir porque todo aquello que haga diferencia separa, divide de aquellos que pueden con los que no pueden. Y hoy estamos viendo que en el mundo hay muchos que pueden, cada vez son menos los que más tienen y cada vez son más los que más necesitan. ¿Por qué? Por esta cuestión de que hay quienes tienen ese sueño y lo pueden alcanzar y no tienen limitaciones para alcanzarlo. Ellos mismos se sienten capaces de enfrentar lo que se presente sin contemplar la necesidad de los que encuentren de camino, y esto genera desequilibrios. Tratar de ser realistas y ver si yo hablo de un mundo mejor para todos, del cual yo formo parte, ¿no? Y a ver qué es lo que puedo hacer yo, y me proyecto hacia un futuro que es lo posible de sostener y de alcanzar. En algún momento de mi vida tuve la posibilidad material de tener lo que necesitaba y hasta más, y en la medida que más hacía, más esfuerzo tenía que hacer para sostener lo que hacía, porque de alguna forma es como que creé una empresa, si se quiere, en la que estoy, y que cada vez me demanda de más atención y que cada vez llega a más personas para traerles trabajo y beneficio, pero el trabajo no siempre es bien visto y recibido por todos, y no siempre el trabajo que se hace y el tiempo que se dispone para hacerlo alcanza, y entonces se necesita sumar más fuerza, más esfuerzo para sostener cosas materiales que vivimos soñando que un día, cuando alcancemos todo lo que soñamos materialmente, podremos descansar para disfrutar de la vida, y nos perdemos la niñez, la adolescencia, nuestra juventud adulta en su momento, nuestra adultez, desarrollo, es decir, los mejores años de nuestra vida como que lo invertimos para que cuando tengamos 65, 70 podamos disfrutar.
Es decir, ¿tiene lógica un mundo que lleve así las cosas adelante, en donde ya llegamos sin disponer de la fuerza, de la atención como antes teníamos? Tenemos que tratar de ser realistas, y yo no digo no tener esa ambición de mejorar, porque lógicamente si yo puedo agrandar mi casa para que sea más cómoda o poner acondicionado el aire en los ambientes para que se la pueda pasar mejor en cualquier momento del año, mi familia, las personas que llegan, no está mal crecer y evolucionar. Lo malo de todo esto es cuando no tenemos límites en nuestras ambiciones. Y cuando no tenemos límites en nuestra ambición, nos vamos más allá de lo que realmente es necesario. Y muchas veces hacemos esfuerzos por alcanzar algo que no podremos alcanzar. Pero, ¿qué nos inspira muchas veces en esto? Y lo que nos muestran a veces los medios, ¿no? Es decir, hasta no hace muchos años atrás había una publicidad que mostraba a un hombre que escalaba a través de una selva, una gran montaña, y llegaba con mucho esfuerzo a la cima para fumarse un cigarrillo. Es decir, como que eso parecía ser el sueño, la ambición de muchos, ¿no? Es decir, un gran esfuerzo para poder ir ahí arriba a disfrutar de ese momento solo. Fumando, que es algo que más allá de que muchos dependan y necesiten de esto, saben que no es bueno para la salud. Entonces, ¿qué cosas estamos ambicionando, ¿no? ¿La salud que importa es tan solo la nuestra o importa la de todos? En la medida que vaya habiendo más personas que salen de ese pensamiento egoísta, que pueden hacerlo y empiezan a vivir su vida atendiendo sus necesidades, pero también se dan el tiempo de atender a la necesidad del prójimo y tratar de ayudar en lo que pueda, el mundo empezará a cambiar para bien de todos. Si todos aspiráramos de esa manera, como en muchas sociedades está con fuerza, ¿no? Que busquemos nuestra independencia y que no nos llegue a faltar nada, y que podamos tener hoy en lo posible asegurado nuestro futuro, sin saber cuándo será el tiempo de partir, pero ya tenerlo asegurado, dejárselo asegurado a nuestros hijos, tomando de la vida más de lo que tal vez necesitamos en este momento, no enseñándoles a valorar que con esfuerzo, ¿no?, se alcanza todo lo que se pueda llegar a necesitar. No vamos a tener un mundo mejor. Es algo que es muy personal. No, la verdad es que hay personas que tienen cantidad de dinero que saben administrarlo de manera que generan trabajo y benefician de alguna manera o de muchas formas a una sociedad, ¿no? Porque tal vez producen lo que muchos en la sociedad necesitan, y a su vez también genera trabajo que alimenta a muchas familias, le permite llevar el alimento a muchas familias. Hay otras personas que no están viendo esto, sino tan solo en lo que eso va a generar para ellos, y no le interesa cuánto se benefician de camino, sino en cómo hacen su negocio. Aparentemente, y viendo desde afuera, parece que los dos tienen la misma ambición, que es tener más dinero, pero no es así, ¿no? Porque no es el problema el dinero, sino cómo uno lo administra. No es el tener más de lo necesario, sino que uno va a hacer con esto. Porque si yo tengo más de lo que necesito para mí hoy, tal vez puedo poner un plato más en la mesa y compartir con alguien que necesita. Como que puedo tener más y tal vez lo guardo y no quiero compartirlo con nadie para que no sé si voy a tener mañana. Es decir, depende de mí, es mi actitud. No es el problema lo material, ni la cantidad que yo tenga, sino qué es lo que hago con eso. Como digo, hay personas que tienen más tal vez de lo que necesitan, pero están generando trabajo, saben administrarlo como no sabe administrarlo a veces una persona que no tiene ni lo básico y necesario, ¿no? Es decir, hay personas que han trabajado en la vida mucho y se han esforzado mucho para que no les falte nada, y pueden darse gusto que muchos no se pueden dar gracias al esfuerzo que han hecho. Y hay personas que se han ganado la lotería de haber sido empleados y lo derrocharon en pocas noches o en pocos días, todo eso que vino, porque nunca tuvieron esa cultura de saber administrar y manejar todo esto, ¿no?
depende de la conciencia, de cómo nos formamos, de qué es lo que como sociedad transmitimos, de cómo estamos ayudando a crecer a nuestros hijos, que son de alguna manera los que podrán ver o encontrar un mundo mejor, o aquellos que tendrán que seguir trabajando para alcanzar ese mundo mejor. Tratemos de incorporar dentro de ese sueño que muchos pueden tener de los objetivos materiales, incorporar toda la realidad también que rodea y que viene junto con todo esto. Mientras yo tengo todo lo que necesito, no me falta nada. Hay muchos que no tienen ni siquiera lo que básicamente se necesita para vivir. ¿Yo puedo ayudar a cambiar esto? No puedo hacerlo, no puedo cambiar las cosas llevando lo que tengo a todo el que necesita, porque no alcanza, ¿no es cierto? Pero ¿qué puedo hacer yo? ¿De qué manera puedo ayudar y aportar? ¿O de qué manera puedo yo dejar de ser parte de todo ese desorden o desequilibrio? No es tan grato incorporar esto en el sueño, ¿no? de un futuro próspero, o una realidad desbordante en lo que hace a nuestras necesidades cubiertas, pero es parte de la realidad, siempre lo ha sido, ¿no? Mientras algunos tenemos, a otros les falta lo básico. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer de ese lugar en el que estamos? Yo me planteo así la vida, ¿no? Y bueno, íbamos a hacerle otra pregunta a Daniel. ¿Y yo? En la actualidad hay un gran menú de temas espirituales, y entre esos temas están los 3 días de oscuridad, en donde hace ya quizás que yo tenga recuerdo 20 años que cíclicamente se empieza a hablar de los 3 días de oscuridad. Cuando eso sucede, hay una especie como de memo ahí sobre los 3 días de oscuridad. Los supermercados se quedan sin vela, compran cintas para cubrir agujeros de ventana, de puerta, y eso ha traído, en conversaciones de adultos que escuchan los chicos, más de un temor. Resulta ser que estos 3 días de oscuridad es cíclico, cada año y medio se ponen en acción, y ha traído hasta cierta preocupación de los padres al ver que los chicos quedan con una especie de trauma, ¿no? De miedo. Yo lo que quería preguntarte sobre estos 3 días de oscuridad, ¿no? Sí, es un mensaje que alguien recibió de la Virgen de María, ¿no? En algún momento hace años atrás, de 3 días de oscuridad que iban a llegar a la humanidad. Yo suelo decir que estos días tienen que ver con un tiempo en el cual la humanidad tendrá la oportunidad de ver que no marcha sola por el mundo, sino siempre llevados de la mano por su Padre, por su Creador, ¿no? Aquel que con amor nos acompaña por el camino, a lo largo del camino, nos permitirá hacer la experiencia de por 3 días marchar solos. Y esto es lo que se llama días de oscuridad, ¿no? En donde, pensando que marchamos solos, sin tomar conciencia de que vamos de la mano de Dios, Él nos suelte las manos por unos días, por un tiempo, para que hagamos la experiencia de lo que es verdaderamente estar solos y lejos de su protección, de su guarda o de su guía, ¿no? Porque a Dios lo recordamos la mayoría en el mundo cuando lo necesitamos nada más, y la mayor parte del tiempo que tenemos o obtenemos lo que queremos no nos acordamos de Él, y Él está presente siempre, siempre nos está llevando de la mano. Entonces tendremos que hacer la experiencia de marchar unos días solo para ver verdaderamente lo que es estar alejados, si se quiere, de Dios. Alejados relativamente. Es un padre que suelta a su hijo la mano para que dé sus primeros pasos. Por supuesto, si veníamos marchando de la mano, cuando no sueltan,
lo que se siente y lo primero que se experimenta es como un desequilibrio, porque nos cuesta marchar solos ahora, no tenemos en quién apoyarnos o quien nos guíe o quien nos lleve por ese camino. El Padre no nos abandona, sino que es un momento de soltarnos las manos, nada más. A esto entiendo yo se refiere esos días de oscuridad. Mucha gente lo toma como esos días de oscuridad, como marcaste, Guillermo, que tiene que ver con oscuridad física, por eso han salido a comprar velas o tiempos en los cuales dicen que el sol no alumbrará, bueno, cuántas cosas que físicamente se le entiende como falta de luz, y las personas tratan de cubrirse y de protegerse. Personas que se han construido búnker, hay personas que dentro de estos búnker tienen almacenados alimentos no perecederos para esos días, es decir, una cantidad de cosas que se pueden interpretar, y la que yo acabo de decir de hecho es una más para tomar, ¿no? Es lo que yo sé y es lo que estoy expresando, pero tratemos de entender que solemos vivir la vida acordándonos de Dios cuando lo necesitamos nada más. Y por eso solemos olvidarlo muy pronto, ¿no? Cuando encontramos lo que necesitamos, nos olvidamos. Cuando acudimos a Él por amor, no lo olvidamos nunca. Entonces, por amor debemos de acudir siempre, siempre tomarlo en consideración amorosa, siempre todo lo que hacemos en la vida, llevarlo adelante con ese amor que entendemos Él quiere, que Él nos brinda. Es el que nos dedica nuestra vida. Nosotros vemos personas que hacen cosas incorrectas, injustas, y que por eso, según nuestro juicio, nuestras leyes, tendrían que pagar. Y el Padre, más allá de todo esto, nos acompaña y acompaña amorosamente aún a estas personas que obran de manera tan injusta e incorrecta. Pero no es que Él esté apañando de acuerdo con lo que se hace mal, sino que está tratando de llegar amorosamente a la vida de cada uno de sus hijos. Y por supuesto, aquel que se destaca porque sale en los medios habiendo hecho cosas que dañaron a otros, es en realidad el que más necesita. Y aunque lo vemos más lejos de Dios, justamente en su obrar eso es evidente, pero a la vez esto está marcando que es el que más necesita. Porque ¿quién ha llegado a su vida o quién se allega a su vida para ayudarle a entender que de esa manera no tiene que vivir y que obrar, ¿no? Entonces, no pasa por encerrar a las personas y por aislarlas, sino por ayudarles a transitar este camino de la vida con más amor. Y para esto hay que dedicarle un tiempo de atención, de cuidado, de acompañamiento, que es el tiempo que el Padre dedica desde siempre sobre cada uno de nosotros, más allá de las cosas que hacemos, muchas en inconsciencia, pero Él nos sigue acompañando, y Él ve que todo lo que hacemos que pueda dañarnos o dañar a otros, aprendamos de todo esto. Él trata de que llegue a nuestra vida a ser algo que podamos asimilar con la mayor conciencia posible, para aprender de lo que hacemos, para aprender a valorar lo que está bien, lo que está mal, a diferenciarlo, ¿no? Gracias, Daniel. Nosotros un poco quisimos hoy al invitarte, que la gente pueda escuchar lo que más o menos se produce cuando hay una conferencia, una charla que vos das. ¿Qué es esto? Es decir, es un intercambio que se produce a través de las preguntas nuestras y expresás la respuesta desde la conciencia. ¿Qué sería eso desde la conciencia, Daniel? Es decir, ¿qué sería que estés expresando desde el conocimiento? Es hablar de la propia experiencia. No algo en lo que uno cree, no es lo que yo creo, es lo que yo sé. Lo que yo sé no es algo que yo pueda imponerle a nadie, no es mi propósito, no está bien, sino que es lo que tengo para compartir, lo que es de mi experiencia, ¿no? He pasado muchos años en los que, sin tener, como tengo hoy, una familia con esposa, hijos, estuve solo,
si se quiere. Tenía mis padres, pero tenía la libertad de tomarme días y tiempos solos en los que, esto en tierras de Córdoba, cercano a las montañas, podía apartarme un poco de las personas y en silencio, en lo que yo hoy entendería como meditación, podía tener contacto y adquirir determinados conocimientos a través de la experiencia que estaba viviendo en otro plano, que no era el físico en el que tenía mi cuerpo, ¿no? Sino que saliéndome un poco del cuerpo entraba en contacto con esa realidad, y ese conocimiento que fui adquiriendo es lo que hoy busco de compartir de distintas maneras. Lo que siempre me llevó, es decir, a lo que siempre me ha llevado esto, es a tratar de hacerlo lo más humano posible. Es decir, que pueda ser interpretado por cualquier persona que escuche y lo atiende como algo posible de alcanzar. No, es decir, me gusta hablar de temas que son más elevados y que hacen a un orden espiritual, celestial, pero no es lo que en realidad toca a la mayor parte de las personas en el mundo, ¿no? La gente tiene otro tipo de necesidades, como algo hoy hablábamos, en su propia familia, con sus hijos, entre maridos y mujer, en sus trabajos, una cantidad de problemas que afectan al mundo, que son los que ocupan titulares, muchos de todo esto, y ocupan tiempo de la vida de las personas que hay que saber tratar. Entonces, ese tiempo de tratar esto es decir, con atención, tenemos que tratar de hacerlo con una atención amorosa para poder ayudar a que estas cosas cambien. Esto intento yo de que se entienda, que el cambio está en nuestras manos, que es posible y que es posible desde el lugar en el que estamos. Nuestro cambio espiritual no depende de alguien que consagró su vida a eso, sino de cada uno de nosotros. Empezar a volver más espiritual nuestra vida no es dejar de lado las cosas materiales, sino saber administrarla mejor, de una manera más justa, que también comencemos a contemplar a los demás y no tan solo a los nuestros o a los que nosotros sentimos más cerca. Empezar a abrirnos en nuestra consideración para poder también dejar entrar a los demás en su necesidad y poder llegar. Esto es lo que yo entiendo, tratar de hacer las cosas con más conciencia, hablar desde la conciencia, como cualquier persona lo puede hacer, es a partir de su propia experiencia y no desde lo que es una creencia. Yo esto que hablo no es algo en lo que creo, es algo en lo que sé, es algo en lo que tengo fe que así es. Entonces, por eso trabajo y por eso vivo. Atento siempre a cada situación, porque en cada situación que se nos presenta tenemos que poner amor, y de cada situación que ponemos amor, muchas cosas tenemos también para aprender. No es tan solo lo que tenemos para dar, ¿no? Entonces, así vamos creciendo, un poco tomando de la vida lo que nos nutre, nos alimenta, y otro poco o a la vez también volcando a nosotros o poniendo a disposición de los demás lo que es de utilidad para el prójimo. Bueno, un poco llegando al final, no sé si quieren agregar algo, Enzo, recordar algo. Sí. Yo, para despedirme, como siempre, le deseo abrazos de amor y voluntad. Los programas están subidos al... Sí, lo subimos a internet, eso lo van a poder ver a través del Facebook. Queremos agradecerte, Daniel, la presencia. Seguramente más adelante y cuando vos puedas te invitaremos nuevamente. Con todo gusto. Y bueno, estamos muy contentos de poder compartir entre todos este momento, estos temas que uno prende por ahí una radio, la televisión y no se tocan, no se tienen en cuenta. Bueno, nosotros intentamos que por este medio y a través de nuestra voz, es decir, que escuche a alguien que tenga interés. Muchas gracias y bueno, hasta la próxima. Gracias, Daniel. Gracias. Y recordar, no dijimos hoy, Luis, la página de la Fundación.
No la dijimos. Sí. www.impulsodeunanuevavida.org. Gracias.